Nosotras elegimos la simulación del espectrómetro de masas, en el cual tenemos partículas cargadas que entran a un selector de velocidades y que luego siguen por una cámara de desviación. En el selector de velocidades existen dos placas metálicas cargadas, la de abajo positivamente y la de arriba negativamente, de tal manera que se establece un campo eléctrico uniforme que va de la placa inferior a la placa superior. Este campo eléctrico origina sobre estas partículas que están cargadas positivamente una fuerza eléctrica que va hacia arriba del selector. Además, todo esto está sumergido dentro de un campo magnético uniforme saliente de la pantalla que origina una fuerza magnética que está dirigida hacia abajo. Cuando las partículas ingresan al selector de velocidades con una velocidad menor al cociente entre el módulo del campo eléctrico y el módulo del campo magnético, entonces el módulo de la fuerza magnética es menor que el módulo de la fuerza eléctrica y entonces las partículas se desvían hacia arriba e impactan contra la placa superior del selector. Cuando la velocidad es mayor que el cociente entre el módulo del campo eléctrico y el módulo del campo magnético, la fuerza magnética resulta mayor que la fuerza eléctrica y entonces las partículas se desvían hacia abajo e impactan sobre la placa inferior del selector de velocidades. En ninguno de estos dos casos influye la masa de la partícula porque ninguna de estas fuerzas depende de la masa de dichas partículas. Así que como vimos, cuando la masa vale una UMA, 2 UMAs o 3 UMAs, el movimiento es exactamente el mismo. En el caso de que la velocidad de las partículas sea igual al cociente entre el módulo del campo eléctrico y el módulo del campo magnético, entonces el módulo de la fuerza eléctrica y la fuerza magnética es el mismo y por lo tanto estas fuerzas se equilibran entre sí y las partículas continúan por el selector de velocidades con un movimiento rectilíneo uniforme. Pasan por la abertura y llegan a la cámara de desviación en la cual existe únicamente el campo magnético que hace que las partículas describan una circunferencia cuyo radio resulta directamente proporcional a la masa de las partículas. Por lo tanto, al variar la masa de una UMA pasando por 2 UMAs hasta 3 UMAs, se logran obtener movimientos circulares uniformes con radios R1, R2 y R3, donde R2 es el doble de R1 y R3 es el triple de R1. Finalmente presentamos un esquema de los vectores asociados al movimiento de las partículas. Este dispositivo entonces se utiliza principalmente para el estudio de los isótopos de un elemento, ya que sus iones tienen la misma carga pero distinta masa. Dichos isótopos no pueden separarse mediante procedimientos químicos, pero sí con el espectrómetro de masas.